Hola bella comunidad, bueno aquí estamos con un nuevo video. Hoy voy a desarrollar la teoría de Carl Lewin que me pidieron hace bastante tiempo y estuve investigando. Es su teoría del campo del aprendizaje, es una conferencia que dio en 1942. Fue un psicólogo alemán que también previamente era doctor en filosofía y que inició sus desarrollos en la teoría gestáltica. Es pionero en la psicología social en Estados Unidos, en la psicología cognitiva, en la dinámica de grupos y en la psicología de la personalidad, entre otras áreas. Se exilió a Estados Unidos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y desarrolló toda la teoría del comportamiento humano en Estados Unidos y aplicándola a la educación. Entonces toma en cuenta el entorno, a diferencia del conductismo, que solo observa la conducta humana desde lo biológico y los estímulos que recibe, ¿sí? Es decir, recibe un estímulo, hay una respuesta y esa conducta es moldeable. Y esto lo fueron analizando en experimentos que hacían con animales y con niños. Este abordaje que hace Carl Lewin es un abordaje superador y dinámico y que incluye al sujeto y su espacio vital como consideración del comportamiento. Entonces, el comportamiento es el resultado de una serie de fuerzas interdependientes y que forman una totalidad dinámica o campo dinámico, que incluye factores de la persona y ambientales, ¿sí? Desarrolla este método constructivo y estructural para analizar cada caso en particular y también le da un enfoque dinámico superando al psicoanálisis, que dice que las dinámicas, Lewin dice que la dinámica de las fuerzas subyacentes determina y configura la situación manifiesta. O sea, alguna situación dada en este momento se configura por algo subyacente anterior y hay que analizarla en este contexto, no en el anterior, como a diferencia del psicoanálisis que trabaja mucho sobre el pasado. Otro atributo que aporta es el enfoque psicológico, es decir, describir objetivamente una situación. En psicología significa describir la situación como una totalidad de aquellos hechos que configuran el campo de ese individuo. ¿Por qué? Porque el conductismo lo que venía a hacer era analizar a la persona, al niño, en esa situación particular y cómo se comportaba de acuerdo al estímulo que se le daba. Y no analizaba la situación psicológica, sino que se aplicaba mucho más a lo corporal y biológico y no lo psicológico como parte del mundo que esa persona forma para poder actuar, ¿sí? Lo biopsicosocial. Entonces, y además dice, sustituir al mundo del maestro físico o cualquier otro no significa ser objetivo, sino estar equivocado, ¿sí? Porque lo que está tratando es de apuntar al mundo de la educación, en donde no se tome, él lo que quiere es que no se tome al niño como ignorante, ¿sí? Como que no sabe nada y que se imponga toda la verdad del maestro, sino que lo que hace es ampliar a pensar que el niño también tiene su propio conocimiento y en base a su experiencia, a su desarrollo físico, biológico, psicológico y del entorno, y que eso también el maestro lo tiene que tomar porque cada niño es diferente. Es muy innovador, pensemos que están principios del siglo XX, realmente es muy innovador lo que está proponiendo. Luego considera también lo biológico y el campo vital psicológico, si ese campo vital psicológico es muy importante, y propone analizar la situación global en su totalidad y luego más detalladamente, que esto es también lo que lleva adelante Pichon Rivière, ¿sí? Trabajar los grupos familiares con los que él inicia, luego los grupos operativos, viendo, ¿sí? El todo y luego trabajando con cada persona para facilitar este proceso grupal. Propone observar la conducta en el momento que ocurre, separándose del psicoanálisis, ¿sí? Como dijimos antes, no buscar en el pasado lo que esta persona está actuando, o sea, el pasado la configuró en lo que hoy es, pero lo que hoy está actuando tiene que ver con este entorno en el que está. Y tampoco solamente con el futuro, que es el deseo, porque
tiene que ver con algo particular de ahora. Esa persona dentro de un tiempo no va a ser la misma persona. Dice, el campo psicológico pasado es uno de los orígenes del campo presente y este influye en la conducta. Muy importante. Y luego hace todas unas teorías en donde quiere utilizar las matemáticas para evaluar estas situaciones y definirlas y medirlas, que le dicen representaciones matemáticas de situaciones psicológicas. Toma lo topológico, es decir, la ubicación, y lo vectorial, si los vectores serían estas fuerzas que interactúan, para la dinámica de las fuerzas del campo, y pueden representarse por vectores que tienen una dirección, una magnitud y una valencia, que puede ser positiva o negativa. Y esto define la conducta. El campo no se reduce a una geografía, sino a una configuración psicológica. Y desarrolla, por ejemplo, el ejemplo del viajero que llega a un lugar nuevo en donde no conoce nada, no conoce ni su domicilio, ni desde su domicilio cómo se va a mover hacia su trabajo, hacia los distintos lugares. Entonces tiene que ir a través de esta motivación de saber, conocer, tiene que ir desarrollando cognitivamente un nuevo proceso y tiene que ir aprendiendo a manejarse, y eso va a ser paulatino. Entonces a todo esto lo va analizando como de un modo matemático. Y después desarrolla sobre el aprendizaje, esto se toma mucho para la educación, varios ítems muy importantes. Dice el aprendizaje como cambio en la estructura cognitiva, el conocimiento, o sea, hay que tomarlo desde ese lugar. Después dice que el aprendizaje como cambio en la motivación, es decir, aprender lo que nos agrada o lo que no nos agrada. Luego dice el aprendizaje como cambio en la pertenencia a un grupo o ideología, o sea, afianzarse en una cultura. Fíjense cómo Pichon Rivière va tomando de estas cosas, ¿sí? Esto del conocimiento, el aprendizaje nos genera un cambio, lo que nos hace transformarnos, el aprendizaje nos tiene que motivar, nos tiene que gustar, y también esto de sentirnos pertenecientes, ¿sí? Como se va viendo este inicio para Pichon Rivière, y sentirnos parte de la cultura. Y el aprendizaje también entendido como control voluntario del cuerpo, o sea que el habla o el autocontrol, lo que implica también al cuerpo, mis funciones cognitivas, mentales y el mundo que me rodea, todo este entorno. Bien, entonces esta teoría incluye lo corporal, también lo cognitivo, lo social, grupal y la motivación personal. Y otro ejemplo que él toma es el de un niño, por ejemplo, de 2 años que todavía no tiene desarrollado el movimiento en el espacio, tanto como un niño de 4, y por ejemplo quiere agarrar una golosina o un juguete, pero hay una barrera que se lo impide. Entonces, esta barrera que está delante sería el vector que representa la fuerza de atracción, que queda anulada por el vector de la fuerza de la barrera. O sea que las ganas de llegar al chocolate van a estar impedidas por esta barrera que no pueda llegar. Pero cuando ese niño tiene 4 años, ya desarrolló la conducta de rodeo, ya se da cuenta que si hay algo que obstaculiza, se puede parar, se puede correr y hacer un recorrido, y ya no hay una barrera. Ese cambio se dio por el aprendizaje, por el desarrollo cognitivo, físico, psicológico, y también por el aprender el entorno, esta geografía que lo delimitó en un momento, pero que se puede ir transformando. Por lo tanto, ¿qué dice? Que las barreras no son psicológicas, que las barreras son psicológicas, no físicas. Y entonces la conducta va cambiando por este aprendizaje que se hace en situaciones nuevas y desafíos, en donde se pone en juego el cuerpo, la mente y el contexto, y cómo el sujeto actúa en ese contexto, ¿sí? Entonces pensemos, cuando trabajamos en grupo operativo, que vienen teorías nuevas, que no entendemos por ahí la técnica, esto primeramente nos obstaculiza, si aparece la barrera. Y luego, en el practicar, digamos, en el tiempo que va pasando, en ver cómo dialogo con mis compañeros, cómo llegamos a conclusiones, cómo vamos entendiendo esas teorías, pasándolas por la historia personal,
todo esto va a un cambio cognitivo, ¿sí? Y también aparece lo psicológico, en donde también va a estar el cómo voy interpretando, cómo me voy abriendo a entender. Entonces, fíjense, todas las bases que Carl Lewin le dio a Pichon Rivière, ¿sí? Para luego poder ir desarrollando su teoría del grupo operativo, y esto de tomar que somos sujetos biopsicosociales. Esta conferencia en la que se hace su mayor análisis es de 1942. Realmente es muy innovador y estaba en un momento en donde el cognitivismo en Estados Unidos era lo predominante y quería basar todo solamente en esto del estímulo-respuesta. Entonces era muy moldeable. O sea, sí, los niños son moldeables, sí es cierto, pero cuando vamos a trabajar con adultos, la conducta no es tan moldeable. Entonces hay otras situaciones y el aprendizaje es parte de toda la vida del humano, como bien sabemos en psicología social. Por eso siempre apuntamos a que las situaciones conflictivas se desarrollen desde algún aprendizaje nuevo, desde la movilización de roles, desde la movilización de prejuicios, de conceptos internalizados, de las matrices de aprendizaje. Por eso el aprendizaje es algo que va mucho más allá de estudiar algo nuevo o de la época escolar. El aprendizaje es permanente en la vida y la comunicación y el aprendizaje es las herramientas que nos ayudan a superar cualquier tipo de obstáculo o barrera que es psicológica. Bien, espero que les sea de utilidad. Es un resumen, es una teoría muy amplia, es como para que vayan destrabando un poco más esos conceptos. Nos vemos prontito.